En las tierras polvorientas de Judea, bajo el sol implacable del primer siglo, un carpintero pronunció palabras que sacudieron los cimientos de lo que conocemos como eternidad. Sus discípulos escucharon historias sobre un profeta que había regresado del polvo de tiempos antiguos, sobre almas que habitaron cuerpos antes de nacer, sobre puertas invisibles entre una existencia y otra. Pero con el paso de los siglos, esas palabras fueron silenciadas, enterradas bajo capas de interpretación y olvido, como pergaminos antiguos sepultados en las arenas del desierto. Los eruditos recorrieron esos textos durante 2000 años, pero sus ojos pasaron de largo sobre ciertos versículos, pequeñas grietas en el muro de la doctrina establecida. 3 pasajes en particular permanecieron allí, latentes, esperando como semillas dormidas bajo tierra congelada. Hablan de algo que la ortodoxia rechazó, algo que las primeras comunidades cristianas conocían, pero que luego fue borrado de la memoria colectiva. La posibilidad de que el alma haya caminado antes, de que cada muerte sea solo un parpadeo en un viaje mucho más vasto. Ahora, en la quietud de este momento, esas palabras olvidadas emergen de las sombras, no como herejía, sino como eco de una verdad ancestral que tal vez siempre estuvo allí, oculta a plena vista, esperando el momento preciso para revelar su mensaje. Porque en esos 3 versículos descansa una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que tomó conciencia de su propia mortalidad. ¿Es esta nuestra única vida? ¿O somos viajeros eternos, atravesando umbrales de carne y tiempo? Hay momentos en los que un texto antiguo revela más de lo que sus autores pudieron imaginar. Palabras escritas hace 2000 años que permanecen inmóviles en pergaminos amarillentos, esperando que alguien las lea no solo con los ojos, sino con la intuición. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, existe una de esas grietas en el tejido de la realidad oficial. Una pregunta formulada por los discípulos que parece inocente, casi casual, pero que contiene un abismo de implicaciones sobre la naturaleza del alma y el tiempo. La escena es familiar para quienes conocen las Escrituras. Jesús y sus seguidores se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos, observando su condición, formulan una pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? A primera vista, la pregunta tiene sentido dentro de la lógica de causa y efecto, de castigo divino por transgresiones terrenales. Pero hay algo más profundo aquí, algo que late bajo la superficie de esas palabras, algo que desafía la línea recta del tiempo tal como la concebimos. Pensemos en ello con calma, con la mente abierta a posibilidades que la ortodoxia ha preferido ignorar. ¿Cómo podría un hombre haber pecado antes de nacer? La pregunta de los discípulos no tiene sentido en un universo donde el alma llega al mundo como una página en blanco, sin historia, sin memoria, sin pasado. Para que la pregunta tenga coherencia lógica, debe existir una premisa oculta: que el alma de aquel hombre ciego ya existía antes de su nacimiento, que pudo haber actuado, elegido, equivocado en un tiempo anterior a su encarnación presente. Los discípulos no preguntan si el hombre pecó en el vientre materno. No sugieren que cometió alguna falta durante la gestación. La formulación de su pregunta implica algo más radical: la posibilidad de acciones realizadas en un estado de existencia previo, en una vida anterior al cuerpo que ahora habitaba. Es una pregunta que solo tiene sentido si ellos, los seguidores más cercanos del Maestro, compartían una comprensión del alma como entidad eterna, viajera a través de múltiples existencias. Una comprensión que fue común en las tradiciones místicas del judaísmo antiguo, pero que se desvaneció de la doctrina cristiana oficial siglos después. El contexto histórico arroja luz sobre este misterio. En el judaísmo del primer siglo, la idea de la reencarnación no era tan ajena como podríamos suponer. Los fariseos, una de las principales corrientes religiosas de la época, creían en la resurrección del alma y en ciclos de purificación. El historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús, escribió sobre las creencias de los fariseos en la transmigración de las almas. La Cábala, la tradición mística judía, desarrollaría más tarde el concepto de Gilgul,
la rueda de las almas que retornan una y otra vez para completar su rectificación espiritual. Jesús mismo era conocedor profundo de estas tradiciones. Creció en una cultura donde las ideas sobre la continuidad del alma circulaban entre las escuelas de pensamiento religioso. Sus discípulos, hombres simples en su mayoría, pero imbuidos de las creencias populares de su tiempo, formularon aquella pregunta sin asombro, sin escándalo, como si fuera la cosa más natural del mundo, considerar que un alma pudiera cargar con las consecuencias de acciones previas a su nacimiento actual. La naturalidad de su pregunta es, en sí misma, reveladora. Pero hay algo más en este pasaje que merece nuestra atención. La respuesta de Jesús no niega la premisa de la pregunta. No corrige a sus discípulos diciéndoles, están equivocados. Las almas no existen antes del nacimiento. En cambio, ofrece una respuesta que toma un camino diferente. Ni este hombre pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es una respuesta que elude la mecánica del karma sin rechazar la posibilidad de vidas previas. Es la respuesta de alguien que conoce verdades más profundas sobre el propósito del sufrimiento y la evolución del alma. La ausencia de una corrección directa es significativa. Jesús no desperdiciaba palabras corrigiendo falsas premisas. Cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, le plantearon preguntas capciosas sobre la vida después de la muerte, él los corrigió frontalmente, explicando que erraban por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Si la pregunta de sus discípulos sobre el pecado prenatal hubiera sido fundamentalmente errónea, basada en una comprensión falsa de la existencia del alma, habría sido el momento perfecto para aclarar ese malentendido. Pero no lo hizo. La tradición cristiana primitiva guardó ecos de estas ideas durante siglos. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia más influyentes del siglo III, escribió extensamente sobre la preexistencia de las almas. Para él, las almas existían antes de nacer, y sus circunstancias en la vida presente reflejaban elecciones hechas en estados anteriores de existencia. Sus escritos fueron ampliamente estudiados y respetados durante generaciones. Solo en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla, estas ideas fueron oficialmente condenadas como herejía. Pero para entonces habían circulado libremente durante 5 siglos en las comunidades cristianas. ¿Por qué fueron suprimidas? Quizás porque la idea de vidas múltiples otorgaba demasiado poder al individuo, demasiada responsabilidad personal, demasiada autonomía espiritual. Una doctrina de vida única, seguida de juicio final eterno, resultaba más útil para mantener el control institucional, para infundir el temor necesario que garantizara obediencia. La reencarnación es, en esencia, una doctrina de infinitas oportunidades, de aprendizaje gradual, de justicia cósmica que trasciende el corto lapso de una vida mortal. Es una idea que devuelve al alma su protagonismo en el drama de la existencia. Regresemos al hombre ciego de aquel día en Jerusalén. Su oscuridad no era castigo, nos dice Jesús, sino oportunidad. Pero la pregunta de los discípulos permanece flotando en el aire, sin respuesta definitiva, como una puerta entreabierta hacia posibilidades que la historia oficial prefirió cerrar. Aquella pregunta simple contenía el eco de una sabiduría ancestral, que el alma no nace con el cuerpo, que trae consigo memoria dormida, propósito velado, lecciones de tiempos que el consciente no recuerda, pero que el espíritu jamás olvida. En las culturas orientales, esta comprensión nunca se perdió. El hinduismo y el budismo construyeron sistemas filosóficos enteros sobre la base del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero en Occidente, en el corazón mismo del cristianismo primitivo, existió esa misma comprensión, tan natural para los discípulos que la expresaron en forma de pregunta sin pestañear. Un versículo breve, casi olvidado, que susurra una verdad incómoda, que tal vez, solo tal vez, esta no sea nuestra primera vez caminando sobre la tierra. Y si no es la primera, entonces todo cambia. La muerte deja de ser un muro impenetrable
y se convierte en un umbral. El sufrimiento adquiere un propósito que trasciende la injusticia aparente de una sola vida. Las relaciones que sentimos profundas desde el primer encuentro cobran sentido como reencuentros de almas que ya se conocieron antes. Los talentos inexplicables, las fobias sin causa, los déjà vu que nos estremecen, todo encuentra su lugar en un tapiz mucho más vasto de lo que nos han enseñado a aceptar. El versículo permanece allí, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2. No ha sido borrado ni alterado, simplemente ha sido ignorado, explicado de formas que evitan su implicación más radical. Pero para quien lee con ojos que buscan verdad más que consuelo, la pregunta de aquellos discípulos resuena a través del tiempo. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y en el silencio que sigue, en la respuesta que esquiva sin negar, se esconde uno de los secretos mejor guardados de la historia espiritual de Occidente. Hay nombres en la historia que resuenan con un poder que trasciende el tiempo. Elías el Tisbita fue uno de ellos, un profeta del antiguo Israel que caminó durante el siglo IX antes de nuestra era, en tiempos del rey Acab y la reina Jezabel. Su vida quedó grabada en las Escrituras como un destello de fuego divino. Invocó sequías que duraron años, resucitó muertos, hizo descender fuego del cielo para consumir sacrificios ante los sacerdotes del dios Baal. Pero lo más extraordinario de su historia no fue lo que hizo en vida, sino cómo la dejó. Según el segundo libro de Reyes, Elías no murió. Fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego, montado en un carro de llamas, mientras su discípulo Eliseo observaba desde la tierra con ojos desbordados de asombro. La tradición judía nunca olvidó este acontecimiento. Durante siglos, generación tras generación, se mantuvo viva la profecía de Malaquías, el último de los profetas antiguos, quien declaró en sus palabras finales: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». La promesa era clara: Elías regresaría. No como fantasma ni como espíritu incorpóreo, sino como heraldo del Mesías, como el que prepararía el camino para la llegada del ungido de Dios. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era: ¿cómo puede regresar alguien que nunca murió? Y si regresa, ¿lo hará en el mismo cuerpo o en uno nuevo? Cuando Juan el Bautista emergió del desierto de Judea, vestido con piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, algo en su presencia despertó ecos ancestrales en la memoria colectiva del pueblo judío. Su mensaje era urgente, su voz como el trueno: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautizaba en las aguas del río Jordán, exactamente en la región donde Elías había sido visto por última vez antes de su ascensión celestial. El paralelismo no era coincidencia, era señal. La gente comenzó a preguntarse, a susurrar en las sinagogas y en los mercados: ¿podría ser este hombre el Elías prometido? Los sacerdotes y levitas no tardaron en enviar una delegación desde Jerusalén para interrogarlo. La pregunta que le hicieron está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21. ¿Eres tú, Elías? La respuesta de Juan fue directa, tajante: no soy. Pero esta negación, lejos de cerrar la puerta al misterio, la abrió aún más. Porque Jesús mismo, en múltiples ocasiones, dio una respuesta completamente diferente cuando se le preguntó por la identidad de Juan. Y es aquí, en esta contradicción aparente, donde se oculta el segundo versículo que sugiere la realidad de vidas pasadas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 14 y 15, Jesús pronuncia palabras que han desconcertado a teólogos durante 2 milenios. Hablando de Juan el Bautista, que para entonces ya había sido encarcelado por Herodes, dice: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga». Notemos la estructura de esta declaración. No es una metáfora, no es una comparación, es una identificación directa. Juan es Elías, no como su sucesor espiritual,
no como alguien que cumple un rol similar, sino como la misma entidad que había de venir según la profecía antigua. La frase final es crucial: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús utiliza esta expresión cuando está transmitiendo verdades que no todos están preparados para comprender. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a penetrar en significados ocultos que requieren madurez espiritual para ser asimilados. No está hablando en parábolas aquí. Está haciendo una afirmación sobre la identidad de Juan que solo aquellos con comprensión profunda podrán captar en toda su magnitud. Es el lenguaje de los misterios, de las verdades veladas que se revelan únicamente a quien busca con sinceridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, la declaración se vuelve aún más explícita. Jesús acaba de descender del monte de la Transfiguración, donde Pedro, Santiago y Juan lo vieron resplandeciente de luz, conversando con Moisés y Elías. Los discípulos están confundidos. Si ellos mismos acaban de ver a Elías en forma espiritual en la montaña, ¿cómo puede Juan el Bautista ser ese mismo Elías? La pregunta que formulan es lógica. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La respuesta de Jesús es contundente. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. El texto continúa con una línea que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. No comprendieron que era como Juan el Bautista, o que simbolizaba a Juan el Bautista. Comprendieron que había hablado de Juan el Bautista, identificándolo como el Elías que debía venir. La gramática del texto, en su idioma original, no admite la interpretación metafórica que la doctrina posterior intentó imponer. Jesús está diciendo que el alma, la esencia, la identidad fundamental de Elías, había regresado en el cuerpo y la vida de Juan. Pero entonces, ¿por qué Juan negó ser Elías cuando se lo preguntaron directamente? La respuesta a esta aparente contradicción puede yacer en los niveles de conciencia y memoria del alma. Juan, en su encarnación como profeta del desierto, no tenía memoria consciente de haber sido Elías. Su identidad presente era completamente la de Juan, hijo de Zacarías, el nazareo nacido de una madre anciana mediante intervención divina. A nivel de personalidad, de ego, de memoria consciente, él no era Elías. No recordaba haber invocado fuego del cielo ni haber sido arrebatado en el carro de llamas. Pero a nivel del alma, de la esencia espiritual que trasciende las encarnaciones individuales, él era el mismo ser que había caminado la tierra 800 años antes. Esta distinción es fundamental para comprender cómo funciona la reencarnación en las tradiciones que la aceptan. El alma retorna, pero la personalidad es nueva. Los recuerdos de vidas anteriores permanecen velados, ocultos en capas profundas del inconsciente, accesibles solo en raros momentos de claridad o a través de procesos específicos de recuerdo. Juan podía negar honestamente ser Elías, porque desde su experiencia consciente, él era otra persona. Pero Jesús, con su visión espiritual penetrante, veía más allá de la máscara de la personalidad presente y reconocía el alma eterna que había retornado para cumplir su misión profética. El paralelismo entre ambas vidas es sorprendente cuando se examina con atención. Elías fue perseguido por la reina Jezabel, quien juró matarlo por haber ejecutado a los profetas de Baal. Juan fue ejecutado por orden de Herodías, la esposa de Herodes Antipas, quien lo odiaba por haber denunciado su matrimonio ilegítimo. Ambos fueron voces solitarias en el desierto, clamando contra la corrupción de los poderosos. Ambos prepararon el camino. Elías para el profeta Eliseo, Juan para el Mesías. Ambos vivieron vidas de ascetismo extremo, alejados de las comodidades de la civilización. Es como si el alma llevara consigo un patrón, una esencia arquetípica que se expresa de formas similares a través de diferentes cuerpos y épocas. La tradición esenia, comunidad ascética judía que floreció en la época de Jesús, guardaba enseñanzas sobre la reencarnación que circulaban en círculos iniciáticos. Los manuscritos del Mar Muerto,
descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, revelaron textos de esta comunidad que hablaban de ciclos de purificación del alma. Algunos estudiosos han sugerido que Juan pudo haber tenido contacto con los esenios durante sus años en el desierto. Si esto es cierto, habría estado expuesto a enseñanzas que aceptaban naturalmente la idea de almas que retornan para completar su propósito divino. Lo que hace este versículo particularmente poderoso es que no proviene de una fuente oscura o apócrifa. Está en el corazón mismo de los evangelios canónicos, repetido en múltiples testimonios. Mateo lo registra 2 veces. Marcos también lo menciona. Son palabras directas de Jesús, no interpretaciones posteriores de sus seguidores. Y sin embargo, durante casi 2000 años, la mayoría de los cristianos han pasado por alto su implicación más radical: que el alma de uno de los profetas más grandes de Israel regresó a la tierra en un nuevo cuerpo, con una nueva misión, en una nueva época. El misterio de Juan y Elías nos confronta con preguntas que desafían nuestra comprensión lineal de la existencia. Si un alma puede regresar, ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántos de nosotros llevamos dentro la huella de vidas anteriores, de lecciones aprendidas y karma pendiente? Las conexiones inexplicables que sentimos con ciertas personas, lugares o épocas históricas son ecos de experiencias pasadas. Jesús dijo que Juan era Elías. No lo insinuó, no lo sugirió, lo afirmó. Y al hacerlo, abrió una ventana hacia una comprensión del alma que la ortodoxia posterior cerraría, pero que permanece allí, esperando a quienes tengan oídos para oír. La noche en Jerusalén podía ser tan profunda que parecía tragarse el mundo. En una de esas noches, un fariseo llamado Nicodemo se acercó a Jesús en secreto, temeroso de que sus colegas del Sanedrín lo vieran fraternizando con el controversial maestro Galileo. Era un hombre de edad avanzada, erudito en las Escrituras, respetado entre su pueblo. Pero algo en las enseñanzas de Jesús había despertado en él una inquietud que no podía ignorar. La conversación que tuvo lugar esa noche quedó registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y contiene palabras que han sido interpretadas de 1000 formas durante 2000 años. Pero hay una interpretación que ha sido sistemáticamente evitada, una lectura que conecta directamente con la idea de vidas sucesivas del alma. Jesús le dijo a Nicodemo algo que lo dejó perplejo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión griega original, anoden, contiene una ambigüedad deliberada. Puede significar nacer de nuevo, pero también nacer desde arriba o nacer desde el principio. Nicodemo respondió con una pregunta que revela su confusión. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta parece absurda a primera vista, pero Nicodemo era un maestro de la ley, no un ignorante. Su pregunta no era tan ingenua como aparenta. Lo que Nicodemo estaba preguntando realmente era si Jesús se refería a un renacimiento físico, a un retorno literal al cuerpo materno. En el contexto del judaísmo místico de su época, donde circulaban ideas sobre la reencarnación entre ciertas corrientes, su pregunta cobra un sentido más profundo. Estaba buscando clarificación sobre el tipo de nacimiento del que Jesús hablaba. La respuesta del maestro es fascinante. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús establece una distinción entre 2 tipos de nacimiento, uno físico, de la carne, y otro espiritual, del Espíritu. Pero entonces añade algo que ha desconcertado a generaciones de estudiosos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La metáfora del viento es reveladora. El viento viene de un lugar desconocido y va hacia un destino desconocido. De la misma manera, el alma que nace del Espíritu
tiene un origen que trasciende el nacimiento físico presente y un destino que se extiende más allá de la muerte corporal. Es una imagen perfecta del alma en su viaje a través de múltiples existencias. La tradición cristiana ortodoxa ha interpretado este pasaje exclusivamente como una referencia al bautismo y la conversión espiritual. Nacer de nuevo significaría aceptar a Cristo y ser transformado interiormente, dejando atrás la vida de pecado para comenzar una nueva vida en el Espíritu. Esta interpretación no es incorrecta, pero puede ser incompleta. Las enseñanzas espirituales profundas suelen tener múltiples niveles de significado, capas de verdad que se revelan según la preparación del oyente. Jesús mismo dijo que hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Las verdades más profundas estaban reservadas para quienes tenían ojos para ver. En las tradiciones orientales, el concepto de renacer es literal y espiritual al mismo tiempo. El alma renace físicamente en nuevos cuerpos, pero también experimenta un renacimiento espiritual cuando alcanza la iluminación y rompe el ciclo de reencarnaciones. Ambos significados coexisten sin contradicción. Si aplicamos esta comprensión multidimensional al diálogo entre Jesús y Nicodemo, surge una lectura diferente. Para ver el reino de Dios, el alma debe pasar por el proceso completo de purificación, que puede requerir múltiples vidas hasta que finalmente nazca del Espíritu de forma definitiva y trascienda la necesidad de volver a encarnar. Hay otro pasaje que refuerza esta interpretación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 28 y 29, Jesús habla de la palingenesia, palabra griega que literalmente significa regeneración o nuevo nacimiento. Les dice a sus discípulos: «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel». La palabra palingenesia era utilizada por filósofos griegos como Pitágoras y Platón para referirse específicamente a la reencarnación, al retorno cíclico del alma a nuevas vidas. Los padres de la Iglesia primitiva conocían perfectamente el significado de este término. Orígenes, quien vivió en el siglo III, escribió extensamente sobre la palingenesia como el proceso mediante el cual las almas pasan por ciclos de existencia para alcanzar la perfección. Para él, la salvación no era un evento único al final de una sola vida, sino un proceso gradual que podía extenderse a través de múltiples encarnaciones. Las almas ascendían progresivamente hacia Dios, aprendiendo lecciones, purificándose de imperfecciones, hasta que finalmente alcanzaban la unión divina. Esta comprensión era común en los círculos intelectuales del cristianismo temprano. Pero la doctrina oficial tomó un camino diferente. En el año 553, el Quinto Concilio Ecuménico condenó las enseñanzas de Orígenes como heréticas. Entre las doctrinas rechazadas estaba la preexistencia de las almas y la idea de la apocatástasis, la restauración final de todas las cosas, que implicaba múltiples oportunidades para la redención del alma. Las razones de esta condena fueron tanto políticas como teológicas. Una doctrina de vida única seguida de juicio eterno resultaba más efectiva para mantener el orden social y el poder institucional de la Iglesia. El miedo al infierno eterno era un instrumento de control mucho más potente que la esperanza en infinitas oportunidades de aprendizaje. Pero las palabras de Jesús permanecieron en los Evangelios, inmutables, esperando ser redescubiertas. Cuando dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, no estaba hablando de una metáfora vacía. Estaba revelando una verdad sobre la naturaleza del alma y su viaje hacia la perfección. El reino de Dios no es solo un lugar o un estado futuro, es una condición de conciencia que el alma alcanza cuando ha completado su proceso de purificación. Y ese proceso, según sugieren estos versículos cuando se leen sin el filtro de la doctrina posterior, puede requerir más de una vida para completarse. La experiencia humana ofrece evidencias que resuenan con esta interpretación. ¿Por qué algunos niños nacen con talentos prodigiosos, como si trajeran conocimiento de vidas anteriores?
Mozart componía sinfonías a los 5 años, como si su alma recordara músicas de otras épocas. ¿Por qué ciertas personas sienten conexiones instantáneas e inexplicables con lugares que nunca han visitado conscientemente? ¿Por qué el concepto del déjà vu es universal en todas las culturas? Estas experiencias cobran sentido si el alma lleva dentro memoria dormida de experiencias previas, conocimiento que la mente consciente no puede acceder, pero que se filtra en momentos de apertura. Los casos documentados de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles verificables han sido estudiados científicamente durante décadas. El psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, investigó más de 3.000 casos en los que niños pequeños proporcionaban información específica sobre vidas anteriores que luego resultaba ser históricamente precisa. Hablaban idiomas que nunca habían aprendido, reconocían lugares que nunca habían visitado, identificaban personas que habían muerto antes de que ellos nacieran. Estos casos desafían cualquier explicación convencional y apuntan hacia la posibilidad de que la memoria del alma trascienda las fronteras de una sola vida. Jesús le dijo a Nicodemo que el Espíritu sopla donde quiere y que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Esta es una descripción perfecta del alma eterna en su viaje a través del tiempo. Venimos de un lugar que no recordamos conscientemente. Habitamos este cuerpo durante décadas y luego partimos hacia un destino que permanece velado. Pero si el alma ha venido antes y volverá después, entonces la muerte pierde su aguijón de finalidad absoluta. Se convierte en un umbral, en una transición, en el paso de una aula de aprendizaje a otra en la escuela cósmica de la evolución espiritual. El tercer versículo que revela esta verdad oculta está en las palabras finales de Jesús sobre el nacer de nuevo. Cuando Nicodemo pregunta cómo pueden ser estas cosas, Jesús responde con una mezcla de paciencia y desafío. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Las cosas celestiales, explica Jesús, son más profundas que las terrenales. Y luego añade algo crucial. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es algo que comienza después de la muerte. Es la naturaleza inherente del alma que existe antes del nacimiento y continúa después de la muerte del cuerpo. Estas palabras de Jesús sobre el nacer de nuevo, la palingenesia y la vida eterna del alma, forman el tercer pilar de evidencia evangélica que apunta hacia una comprensión de la existencia que trasciende la narrativa de una sola vida. No son metáforas vacías ni simbolismos abstractos, son enseñanzas sobre la verdadera naturaleza del alma, veladas en lenguaje que solo aquellos con preparación espiritual pueden descifrar completamente. Y permanecen allí, en el corazón mismo de las escrituras cristianas, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recibirlas sin miedo, sin dogma, sin las cadenas de interpretaciones que han limitado su significado durante siglos. Porque tal vez, solo tal vez, nacer de nuevo no sea solo un evento espiritual único, sino el patrón eterno del alma en su ascenso hacia la luz. Si estas palabras han despertado algo en ti, si sientes que resuenan con una verdad que tu alma reconoce, aunque tu mente la cuestione, te invitamos a reflexionar. Suscríbete para continuar explorando estos misterios que la historia prefirió olvidar y comparte en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación inexplicable de haber vivido antes? ¿Sueños recurrentes de lugares desconocidos? ¿Conexiones instantáneas con personas que acabas de conocer? Tal vez no sean coincidencias. Tal vez sean ecos de un viaje más largo de lo que nos han enseñado a creer.